Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, trayéndoles una noticia que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco y más allá. Si eres fanático de las telenovelas turcas, de las historias de amor que nos roban el aliento y por supuesto, de la increíble Hande Erçel, este vídeo es definitivamente para ti. Hoy vamos a desentrañar un secreto que según nuestro titular, involucra a Kerem y a algo que él, al parecer, no quiere. Sí, han leído bien. El título del vídeo es Hande Erçel revela el secreto, Kerem no quiere su boda. Imagínense el revuelo que esto ha causado. Ya me imagino las especulaciones corriendo como pólvora en las redes sociales. ¿De qué boda se trata? ¿Kerem realmente no quiere casarse? ¿Y qué tiene que ver Hande con toda esta historia? Pues bien, prepárense porque en este vídeo vamos a sumergirnos en los detalles, en los rumores, en las posibles explicaciones y en todo lo que rodea a esta sorprendente revelación. Antes de que nos adentremos en este fascinante misterio, quiero recordarles algo muy importante. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. De verdad, no querrán perderse ni un solo vídeo de los que publicamos. Aquí siempre traemos las últimas noticias, los chismes más jugosos y las historias que todos están comentando. Además, al suscribirse nos ayudan enormemente a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Es un pequeño gesto que significa muchísimo para nosotros. Así que denle clic a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. ¿Listos? Pues vamos a la acción. El título del vídeo de hoy, Hande Erçel revela el secreto, Kerem no quiere su boda, es, sin duda, un gancho que ha capturado la atención de miles de personas. Y es que la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido una de las más seguidas y queridas en Turquía y a nivel internacional. Desde que protagonizaron juntos Sen Kalkam, su química en pantalla se traspasó a la vida real, desatando la locura entre sus fans, conocidos como Hanke. Su romance se convirtió en una fuente de inspiración para muchos, quienes soñaban con verlos dar el siguiente paso, y ese paso, naturalmente, sería una boda. Sin embargo, las cosas en el mundo de las celebridades rara vez son tan sencillas como las vemos. Y aquí es donde entra la supuesta revelación de Hande Erçel. Según lo que se ha filtrado, se rumorea que Hande de alguna manera ha dejado entrever que Kerem no está del todo entusiasmado con la idea de casarse. Ahora, la gran pregunta es, ¿cuál es el contexto de esta supuesta revelación? ¿Se trata de una boda suya con Kerem, o quizás de la boda de alguien cercano a ellos? La ambigüedad del titular es lo que precisamente ha generado tanto interés y especulación. Vamos a desglosar las posibilidades. Una de las interpretaciones más inmediatas y, por supuesto, la que más ha emocionado a los fans, es que Hande se refiera a su propia boda con Kerem. Imaginen la portada de una revista o un titular de noticias diciendo eso. Sería un shock para muchos. Los fanáticos de Hanke han estado esperando este momento durante años, soñando con una boda de cuento de hadas, con vestidos espectaculares y por supuesto con ver a sus ídolos dar ese gran sí quiero. Si Kerem realmente tuviera dudas sobre casarse con Hande, esto sería un verdadero terremoto en el mundo del entretenimiento. Pero, ¿qué tan confiables son estas filtraciones? Es importante recordar que en el mundo de la farándula, los rumores son pan de cada día. A veces un comentario sacado de contexto, una frase mal interpretada o incluso una noticia completamente inventada pueden generar titulares sensacionalistas. En el caso de Hande y Kerem, su popularidad es tan grande que cualquier mínima mención que hagan uno del otro, o cualquier entrevista donde se les pregunte por su relación, es analizada al milímetro por sus seguidores y por la prensa. Consideremos otra posibilidad. ¿Podría Hande referirse a la boda de otra persona? Quizás un amigo cercano, un familiar, o incluso un colega de profesión. Es posible que en una conversación casual o en una entrevista Hande haya mencionado algo sobre la boda de alguien más, y que el comentario de Kerem, o su aparente falta de entusiasmo, haya sido mencionado en ese contexto. Por ejemplo, si estuvieran hablando de los preparativos de una boda, y Kerem, de forma jocosa o seria, expresara que él no se casaría con ciertas condiciones, o que el concepto de boda le parece abrumador. Si esta fuera la situación, el titular sería una manipulación de la realidad para generar clickbait, como lamentablemente sucede a menudo en Internet. Otra teoría podría ser que Kerem no quiere su boda,
en el sentido de que no quiere ser el centro de atención de una boda particular que se está planeando, o quizás no está de acuerdo con algún aspecto específico de una celebración. Esto puede sonar un poco rebuscado, pero en el mundo de la fama, a veces los detalles más pequeños se magnifican. Podría ser que Kerem sea una persona más reservada en cuanto a grandes celebraciones, y que haya expresado su deseo de una boda más íntima, o incluso que no le gusta la idea de ser el foco de atención de un evento tan público. Ahora, si nos enfocamos en la posibilidad de que Ande haya revelado esto en una entrevista, es crucial analizar cómo pudo haber sido. Imaginen a Ande sentada, respondiendo preguntas sobre su vida, su carrera y por supuesto su relación con Kerem. Si le preguntaran sobre planes de boda, o sobre cómo ve el futuro de su relación, y ella, en un tono reflexivo o incluso divertido, dijera algo como, bueno, Kerem y yo hablamos mucho sobre el futuro, pero él tiene algunas ideas muy particulares sobre las bodas. A veces creo que no está tan emocionado con la idea como yo, o algo por el estilo. Esto fácilmente podría ser transformado en Ande Erçel revela el secreto, Kerem no quiere su boda. Es importante ser cautelosos con este tipo de titulares. Si bien es tentador creer en la primicia, a menudo la verdad es mucho más compleja y menos sensacionalista. ¿Qué pasa si Kerem es un romántico empedernido, pero al mismo tiempo es muy pragmático y detallista? Podría ser que él quiera una boda perfecta, pero se esté tomando su tiempo para planificar cada detalle, y eso pueda ser interpretado por algunos como una falta de entusiasmo. O tal vez simplemente él tiene una personalidad más reservada y prefiere mantener ciertos aspectos de su vida privada lejos de los focos. El hecho de que Ande sea quien revela el secreto también es interesante. Ella es una figura pública muy querida y respetada. Si ella realmente estuviera compartiendo algo tan personal, podría ser por varias razones. Quizás para aclarar malentendidos, para ser honesta con sus fans, o incluso para presionar sutilmente a Kerem si hay algún desacuerdo en la pareja. Sin embargo, también es posible que ella simplemente haya respondido una pregunta de forma sincera, sin pretender que fuera una revelación del tamaño de un titular. Hemos visto a muchas parejas de celebridades pasar por altibajos, y las presiones de la fama pueden ser inmensas. La constante escrutinio público sobre su relación, las expectativas de los fans, todo esto puede ser abrumador. Si Kerem ha expresado alguna duda o reserva sobre casarse, no necesariamente significa que no ame a Ande, sino que tal vez está reflexionando sobre las implicaciones de un paso tan importante, o sobre el tipo de celebración que desea. Y si hablamos de Kerem Bürsin, recordemos que es un actor muy dedicado a su carrera, con proyectos ambiciosos. Tal vez el momento de la boda, o la idea de una boda tradicional, no encaje con sus planes profesionales actuales. A veces las prioridades pueden cambiar, y una boda es un evento que requiere una gran inversión de tiempo, energía y recursos. En este punto y sin tener acceso a la fuente original de esta supuesta revelación, todo son especulaciones. Sin embargo, el poder de un titular así es innegable. Ha generado conversación, ha llevado a la gente a buscar más información, a comentar en redes sociales, a debatir entre amigos. Y esa es precisamente la magia y a veces la perversidad del mundo de la farándula. Si intentamos pensar en una explicación más positiva, ¿qué tal si Ande revela algo sobre Kerem que en realidad demuestra lo atento que es? Por ejemplo, si Kerem no quiere su boda porque está demasiado ocupado planeando una sorpresa espectacular para Ande, una boda tan increíble que ella no podrá creerlo. O quizás si la boda es de otra persona, y Kerem no quiere que sea su boda porque está planeando una forma más original y significativa de celebrar el amor. Otra perspectiva a considerar es la cultura. En Turquía, la boda es un evento muy importante rodeado de tradiciones y expectativas familiares. Tal vez Kerem, o su familia, tienen una visión particular de cómo debe ser una boda, y eso está generando alguna tensión o debate. Y si Ande como figura pública está comentando sobre esto, es probable que lo haga de una manera diplomática sin querer herir a nadie. Para los fans de Ande y Kerem, esta noticia puede ser preocupante. Pero recordemos que las relaciones son complejas y evolucionan. Lo que vemos desde fuera a menudo es solo una pequeña parte de la historia. Lo importante es que hasta donde sabemos públicamente su relación parece sólida. Han sido un apoyo mutuo en sus carreras y en sus vidas. Ahora, vamos a poner esto en perspectiva. Este titular, Ande Erçel revela el secreto, Kerem no quiere su boda,
es un claro ejemplo de cómo las palabras pueden ser manipuladas para generar interés. Si realmente Kerem tuviera grandes problemas con la idea de casarse con Hande, o si hubiera una crisis en su relación, probablemente veríamos noticias más directas y contundentes provenientes de fuentes más confiables. Podríamos estar ante una situación donde Hande en una entrevista simplemente quiso ser honesta sobre las diferentes perspectivas que tienen ella y Kerem sobre un tema específico, y la prensa lo ha magnificado. O quizás es una broma interna que se ha hecho pública de forma desafortunada. Lo que sí es cierto es que la pareja Hande Erçel y Kerem Bürsin tiene un poder mediático inmenso. Su relación es un imán para la atención, y esto se traduce en ventas de revistas, clics en noticias y engagement en redes sociales. Por lo tanto, es comprensible que los medios busquen constantemente nuevas historias sobre ellos. Si somos racionales y tratamos de buscar la verdad detrás del titular, es probable que encontremos una explicación mucho menos dramática. Quizás Kerem es un hombre que prefiere la discreción, o tiene prioridades diferentes en este momento de su vida. O tal vez simplemente están disfrutando de su relación sin la presión de tener que cumplir con las expectativas de una boda inminente. En conclusión, este titular, Hande Erçel revela el secreto, Kerem no quiere su boda, nos ha llevado a especular, a debatir y a pensar en las complejidades de las relaciones de pareja, especialmente cuando están bajo el escrutinio público. Hemos explorado varias posibilidades, desde una boda propia de la pareja, hasta la boda de terceros, e incluso interpretaciones más sutiles de las palabras de Hande. Sin embargo, sin una confirmación oficial o una fuente clara, debemos tomar esta información con cautela. La verdad, como suele suceder, podría ser mucho más simple y menos escandalosa de lo que el titular sugiere. Lo que sí sabemos es que la fascinación por Hande Erçel y Kerem Bürsin sigue intacta, y cualquier noticia sobre ellos genera un gran revuelo. Espero que este análisis les haya resultado intrigante e informativo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta supuesta revelación. ¿Creen que hay algo de cierto en el titular? ¿Cómo interpretan ustedes esta posible declaración de Hande? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Su participación es fundamental para nuestro canal. Y antes de despedirnos, no olviden lo que les dije al principio. Si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante, si quieren seguir recibiendo las últimas noticias y análisis del mundo del espectáculo, no duden en darle like a este vídeo. Compártanlo con sus amigos, con otros fans de Hande y Kerem, para que todos estemos al tanto de las últimas novedades. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Cada suscripción, cada like, cada comentario nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Ha sido un placer compartir esta noticia con ustedes y desentrañar juntos este posible misterio. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más chismes y más historias fascinantes. Hasta la próxima, queridos seguidores.